Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la reunión del día de hoy, que tenemos como invitado al doctor Juan Germán. El doctor Juan Germán es médico epidemiólogo y sanitarista, es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente es director del programa para el estudio de las desigualdades sociales en salud de la Universidad Nacional de Rosario, y es consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, y antes de que el doctor Juan Germán empiece su disertación, ustedes saben que esta cátedra libre la coordinamos, además de mí, el doctor Sergio Alarcón. El doctor Sergio Alarcón no va a poder estar hoy presente, pero por buenos motivos. Hoy es su cumpleaños y se fue a Galvez a estar con su familia. Pero le mandó a la doctora Estela Álvarez un escrito, porque hoy tenemos un día muy especial, una conmemoración muy especial, y él quería estar de alguna manera presente y conmemorar este día. Así que le paso a Estela la palabra para que lea el mensaje de Sergio, y luego comenzará el doctor Germán su disertación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a leer textualmente el mensaje de Sergio. Dice así: Olis, lamento no poder estar hoy, pero quería saludar y agradecer a Juan por su presencia en la Cátedra Libre. Además, quería aprovechar para recordar en este día particular, en esta semana particular, y en el contexto de nuestra Cátedra Libre Derecho a la Salud Pública, la conmemoración de la rebelión de Stonewall, sucedida el 28 de junio de 1969, que dio lugar a la celebración del Día del Orgullo LGBTIQ y en muchas partes del mundo los alegros festejos. La Organización Mundial de la Salud consideró a la homosexualidad y la transexualidad como enfermedades mentales y sometió a como enfermedades mentales hasta 1990, y en su momento muchas y muchos disidentes sexuales fueron internadas e internados en instituciones psiquiátricas y sometidas y sometidos a tratamientos aberrantes, torturadas y torturados en nombre de la salud. También quería recordar la pasada celebración del 21 y 24 de junio por parte de comunidades andinas del Inti Raymi, el solsticio del invierno, el preludio de lo que vendrá, la Pacha, dándonos sus frutos en una cosmovisión que nos integra con la naturaleza. En este día, en esta semana, desde la Cátedra Libre, queremos invitarlas e invitarlos a focalizar y reflexionar sobre los efectos tremendos, nocivos en la salud personal y en la salud ambiental de nuestra organización social patriarcal y en la salud y productivamente basada en el racionalismo económico. Focalizar y reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, plural y en armonía con nuestro medio ambiente. En definitiva, sobre la necesidad de construir grupos, comunidades y una sociedad más saludable. Y una última, esas lindas palabras de Juan: nadar de noche en una pileta inmensa sin cansarnos. Quizás podría ser una buena metáfora de la salud plena. Por salud para todas y todos.
y chin chin, sea con chicha, vino o baijiu. Bien, disculpen, por ahí me emocionan algunas cuestiones y me salgo de foco. Bueno, gracias, Estela. Gracias. Gracias, Estela. Y todas. Y bueno, Gracias, Estela. Juan, te paso la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que ser convocado nada más y nada menos que de una cátedra libre de la universidad pública y hablar de salud pública es para mí particularmente un honor, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo particularmente lo que quiero charlar con ustedes, como bien dice el título de la mesa, de la charla de hoy, son las desigualdades sociales en salud. Para ello voy a hacer un breve recorrido de cuál es nuestra situación en Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, cuál es nuestra situación respecto del sistema de salud, por lo cual nos habilita a pensar y a estudiar, a medir las desigualdades sociales en salud, a fin de, desde la política sanitaria, poder reparar esas desigualdades. Para ello voy a hacer un pequeño reconto, una pequeña revisión de algunos temas que seguramente ustedes han estado trabajando con en las anteriores clases, pero yo básicamente voy a hacer mención a algunos, no me quiero detener mucho, fundamentalmente para apuntar a ese tema, ¿no? Hablar de las desigualdades sociales en salud. Bien, en líneas generales, nosotros definimos, en realidad, no solamente yo, sino aquellos que venimos del campo de la epidemiología social, definimos a las desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias que se pueden observar, se pueden medir en los colectivos sociales, en los colectivos humanos, en las poblaciones, y que están determinadas por lo que nosotros hablamos, o lo que nosotros decimos, las causas sociales, ¿no? Causas sociales entre comillas. En realidad el concepto que hay que utilizar es los determinantes sociales de la salud. Es decir, todas aquellas diferencias en términos de salud o enfermedad que nosotros podemos observar a nivel de la población y que están determinadas por estos determinantes sociales, nosotros hablamos de desigualdades sociales en salud. Hay otro tipo de diferencias que no son debidas a determinantes sociales, sino que son motivadas por diferencias biológicas, genéticas, etcétera, etcétera. A esas diferencias, nosotros desde la epidemiología social las llamamos diferencias, valga la redundancia, para diferenciarlas justamente de las desigualdades. Cuando nosotros hablamos de desigualdades en salud, estamos hablando de diferencias debidas a causas sociales, ¿no? A los determinantes sociales. Bien, la Organización Mundial de la Salud define a los determinantes sociales. Entonces, digo, por un lado tenemos las desigualdades sociales como las diferencias debidas a estas grandes causas sociales, a los determinantes, y por el otro lado, un concepto muy emparentado para entender esto son el concepto de determinantes sociales de la salud. La Organización Mundial de la Salud, desde hace ya varios años, más o menos hace unos 15 años, definió a los determinantes sociales de la salud como aquellas condiciones
en que la población nace, vive, se desarrolla, y nosotros le agregamos y muere, ¿no? Incluidos los sistemas de salud o los servicios de salud. Entonces, acá en esta definición de la Organización Mundial de la Salud hay un punto muy importante, o varios puntos. Por un lado, vuelve a poner en el centro de la reflexión, de la discusión, de la política, de la práctica de la salud pública, a los determinantes sociales. Es decir, nosotros diríamos, para simplificar, a las causas sociales, ¿no?, de la salud-enfermedad. Y por el otro lado, le asigna valor de causa o de causalidad, de determinante, a los servicios de salud, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos decir que los grandes determinantes son la forma, las condiciones en que las poblaciones nacen, viven y trabajan, ¿no? Condiciones de vida y condiciones de trabajo. Pero también a los servicios de salud. Y es ahí, digo, donde hay que hacer una diferencia muy, muy importante cuando hablamos de desigualdades sociales en salud. Por un lado, hablamos de las desigualdades en la situación de salud, es decir, cuando podemos observar en una población, o en dos poblaciones, ¿no?, diferencias debidas a estos determinantes estructurales, por ejemplo, lugar donde viven las poblaciones, acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Y lo diferenciamos de las desigualdades en la atención de la salud, es decir, estas diferencias generadas por el propio sistema de salud, o por los propios sistemas de salud. Bien, entonces, digo, brevemente para repasar, estoy haciendo mención al concepto de determinantes sociales, tal cual lo define la OMS, como estas condiciones en que la población nace, crece, vive, muere, incluidos los sistemas de salud. Esta es una primera definición que es clave, ¿no?, para entender las desigualdades. Por el otro lado, estoy haciendo una mención o definición del concepto de desigualdad social, es decir, estas diferencias en la salud-enfermedad, atención, cuidado, de la población debida a causas sociales, a los determinantes, y a su vez estoy haciendo una distinción de las desigualdades sociales en desigualdades en la situación de salud, aquellas desigualdades generadas por los grandes determinantes, y desigualdades en la atención de la salud, aquellas desigualdades generadas por el sistema de salud. Bien, particularmente yo rescato mucho esta idea de hacer esta diferencia entre desigualdades entre la situación de salud y la atención de la salud, porque podríamos decir, digo, que la mayoría de nosotros trabajamos en el sector salud, digo, médicos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos, bioquímicas, etcétera, etcétera, y nuestro espacio de gobierno, nuestro espacio de donde nosotros podemos, la realidad en la cual podemos intervenir, claramente es en ese ámbito, ¿no? Entonces, la posibilidad de disminuir las desigualdades en la atención de la salud está dentro de nuestro ámbito de gobierno. Cosa que es muy... es más complejo en términos de la disminución de las desigualdades en la situación de salud. Claramente, para abordar, trabajar en lo que son las desigualdades en la situación de salud, hacen falta de políticas, macropolíticas, que no es que uno las esté negando, por supuesto, pero sí claramente está lejos de la órbita de intervención de un equipo de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, esa distinción no es menor. Bien, entonces aparece la pregunta.
tiro la pregunta, posiblemente cada una la puede ir respondiendo. ¿Ustedes creen que ustedes creen que la situación de salud en Argentina, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, es desigual? Esta es una primera pregunta que a mí me parece interesante hacer. Y la segunda pregunta de la mano de esto es si ustedes creen que nuestro sistema de salud genera desigualdades en la atención de la salud, ¿no? Son dos preguntas que para mí, deben orientar la práctica de la salud pública. Bien, no sé qué piensan ustedes, pero les tengo que comentar de que nuestro sistema de salud, primero, la situación de salud de nuestro pueblo, de nuestra población, es claramente desigual, ¿no? Según donde se vive, según donde las posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, hay una clara situación de desigualdad social que genera desigualdades en la situación de salud, ¿no? Eso está claro. Y el segundo punto, es que nuestro bendito sistema de salud, por el cual uno milita, pone toda la energía, la cabeza, genera grandes desigualdades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto, ¿no? Fíjense qué contradicción, ¿no? Supuestamente un sistema de salud, un sector de la sociedad que tiene el compromiso, por lo menos enunciado, de venir a reparar el dolor, la enfermedad, etcétera, etcétera, el malestar, genera desigualdades en salud, es un determinante, con lo cual, si genera desigualdades, genera más enfermedad, ¿no? Bueno, nuestro sistema de salud claramente genera mucha desigualdad y genera mucho malestar y genera mucha enfermedad. Bien, y llegamos a esto, en realidad llegamos a esto, lo vivimos así, fundamentalmente por la propia historia de nuestro sistema. Yo no voy a hacer, un desarrollo profundo de la historia de nuestro sistema de salud, pero sí me interesa ubicar algunos hitos en el desarrollo del sistema. Voy a empezar seguramente en las reuniones anteriores ya han charlado bastante de esto, pero voy a empezar, por un momento que para mí particularmente es fundante en esta historia, que es justamente la creación del Ministerio de Salud Pública de la Nación, hace aproximadamente unos 70 años, con la política del primer gobierno peronista, y con un fuerte desarrollo de un sistema, podríamos decir, con una gran gobernabilidad, una gran rectoría por parte del Ministerio de Salud. Imaginemos hace 70 años, el desarrollo de los servicios y de los sectores era relativamente, podríamos decir, modesto. La presencia de ministerios de salud en las provincias, secretarías de salud también era muy modesta, muy heterogéneo. Nuestra provincia ya tenía Ministerio de Salud. Santa Fe es una de las provincias que, por lo menos 10 años antes de la creación del Ministerio de Salud de la Nación, ya tenía su propio ministerio. Pero, imagínense, muchos de los hospitales que nosotros hoy conocemos, de los hospitales públicos de nuestra ciudad, en aquel momento no existían. Centenario, ahí enfrente de la Facultad de Bioquímica, tenía 10 años, de 10, 15 años, pero después el resto de los grandes hospitales todavía no estaban desarrollados, no estaban. Bien, en aquel momento entonces el plan de gobierno y el plan de salud durante el primer peronismo fue fundamentalmente desarrollar a nivel nacional una gran cantidad de hospitales, una capacidad instalada muy importante. Por aquellos años, si uno tuviese que medir de alguna manera la propiedad de la institución, era fundamentalmente estatal y nacional, ¿no?
hospitales públicos nacionales, ¿no? Bien, con la Revolución Libertadora, la Revolución Fusiladora, ese proceso se corta y comienza un proceso que en alguna medida a lo largo de estos 60, 70 años no se ha detenido, ¿no? La tendencia que se inaugura en aquel momento hasta nuestros días no se ha detenido, ¿no? ¿Y cuál es? Fundamentalmente la pérdida progresiva de la autoridad del Ministerio de Salud, fundamentalmente el Ministerio de Salud de la Nación, ya sea a través de la provincialización en un primer momento y la municipalización de muchos establecimientos. Fíjense, en nuestra ciudad, buena parte de los grandes hospitales que habían sido nacionales en su momento, hoy son hospitales provinciales, ¿no? Imagínense todo esto a nivel del país, ¿no? Esa es una de las líneas, ¿no? La provincialización, municipalización, es decir, la descentralización de la estructura. Una segunda línea que caracteriza estos 60, 70 años es el progresivo lugar que empieza a ocupar el sector privado a la hora de gestionar estos recursos. Si en aquel momento la mayoría de las camas, por citar un indicador, la mayoría de los recursos eran público, estatal, nacional, progresivamente comienza una etapa de privatización y hoy por hoy la mayoría de las camas o de la capacidad instalada, o buena parte de la capacidad instalada, sobre todo de la gran tecnología o de la tecnología más nueva, más novedosa, fundamentalmente es propiedad del sector privado, ¿no? Entonces ese ha sido otro de los grandes. Y el otro gran eje que atraviesa nuestro sistema de salud desde aquel entonces hasta ahora es esta fragmentación y segmentación de la población, ¿no? En líneas generales la población queda dividida en 3 o 4 grandes subpoblaciones. Y esta división ocurre en términos de la capacidad de pago o de compra que tiene la población, o de trabajo, ¿no? Recuerden lo de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Las condiciones de vida y de trabajo de la población. Bien, la población entonces queda dividida en 3 o 4 grandes grupos. 3 grupos, diríamos. Por un lado, aquel sector que no tiene un trabajo formal y que no tiene una capacidad de compra, ¿no? No tiene la capacidad de comprar un seguro de salud, que termina concurriendo al hospital público, ¿no? El hospital público o el sector público de la salud fundamentalmente piensa en ese sector. Un sector relativamente amplio en el medio, en el centro, caracterizado por todas aquellas personas que tenemos un trabajo formal, con lo cual a través del marco legal actual tenemos una retención de parte de nuestro salario para un seguro obligatorio, ¿no? La obra social. Nosotros todos aportamos a través de un seguro obligatorio a una determinada obra social. Y básicamente el sector donde concurrimos si tenemos algún problema, fundamentalmente son establecimientos del sector privado, ¿no? O de las obras sociales, en el caso de aquellas obras sociales que tengan establecimientos propios. Y finalmente, un sector de la población relativamente menor, que tiene una gran capacidad de compra, que puede comprar un seguro voluntario, además de tener un trabajo estable, por lo cual obligatoriamente tiene que aportar a un seguro, a una obra social, a un seguro obligatorio, puede comprar un seguro voluntariamente, una medicina prepaga, con lo cual tiene otra posibilidad, puede demandar a otros de otra manera, ¿no?
y que por lo general atiende sus problemas también, ya sea a través de su obra social, por lo general son obras sociales, en el caso de seguros obligatorios, obras sociales con mejores coberturas, podríamos decir, y por el otro lado, la posibilidad también de hacer uso de su seguro voluntario, de su servicio de medicina prepaga, también por lo general en los establecimientos del sector privado. Entonces, en líneas generales, vuelvo a repetir, a lo largo de estos 60, 70 años, el proceso en Argentina ha sido el siguiente. Si partíamos de un escenario en donde fundamentalmente la propiedad de los establecimientos de salud era del sector público nacional y la población no estaba tan fragmentada, el proceso ha ido en la descentralización, ¿no?, a las provincias y a los municipios de los establecimientos del sector público, la privatización, el aumento de los recursos y de la capacidad instalada en el sector privado, y fundamentalmente esta fragmentación de la población, segmentación de la población muy marcada, ¿no? Segmentación que uno lo plantea rápidamente en términos de 3 sectores de la población: aquel que va al sector público, el de obras sociales y el de las prepagas o de las obras sociales de personal jerárquico, ¿no? Pero también hay segmentación al interior, por ejemplo, en el caso de las obras sociales, ¿no? Hay obras sociales de aquellas ramas laborales que no pertenecen a ramas de trabajos altamente cualificadas, entonces tienen una posibilidad de cubrir relativamente corta. Mientras que hay obras sociales de, por ejemplo, el personal jerárquico de empresas que, tienen la posibilidad de cubrir otro tipo de, otra cartera de prestaciones, ¿no? Entonces, y también ocurre hacia el interior del propio sector salud, público de salud, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, aquellos que vivimos en la ciudad de Rosario, cerca de la ciudad de Rosario, donde tenemos 2 sectores públicos, ¿no?, provincial y municipal, que, por ejemplo, ciudadanos santafesinos que viven en alguna localidad a 100 kilómetros de Rosario, en donde el hospital de la localidad, el hospital público de la localidad es un hospital más pequeño, más modesto y fundamentalmente sin una oferta de servicios adecuada. Y esta segmentación o esta fragmentación en el sector público también se ve mucho entre provincias, ¿no? Hay provincias que tienen un desarrollo de su red pública mucho más desarrollada, valga la redundancia, que otras, ¿no? Con lo cual, fíjense que, según donde nos paremos, nuestro sistema de salud, al cual definimos, muy rápidamente como integrado, caracterizado, compuesto por 3 subsectores, es altamente segmentado, altamente fragmentado hacia el interior de cada uno de los sectores, entre los sectores, con lo cual, insisto, esto es una gran fuente de generación de desigualdades en la atención de la salud. Bien, estamos hasta acá entonces, ¿no? Con esta. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la posibilidad? Básicamente es muy interesante estudiar lo que pasa en otros lugares, en otros países, fundamentalmente para tratar de establecer algún punto de comparación respecto de cuál es la situación de otros países, en qué medida otras configuraciones de sistemas de salud no generan tanta desigualdad, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado,
relatos o ejemplos de que aquellos países que tienen sistemas de salud altamente fragmentados, ¿no? Es uno de estos, pero hay situaciones o hay países que están en situaciones de mayor fragmentación. El caso paradigmático es Estados Unidos, ¿no? La situación de salud de la población, o por lo menos esta desigualdad que genera el sector salud, es enorme. Mientras que los países con sistemas más integrados, sistemas únicos, ya sea sistemas únicos de propiedad estatal, de gestión estatal, o bien sistemas centrados en seguros, pero que abarcan a toda la población, tienden a ser más igualitarios, menos desiguales. En ese extremo hay países también, digo, paradigmáticos, ejemplos paradigmáticos, como por ejemplo Inglaterra, España, los países del norte de Europa y particularmente de nuestra América Latina, Cuba. Cuba tiene un sistema de salud que es 100% estatal, digo, público, digo, totalmente integrado, unificado, y es uno de los más equitativos del mundo, ¿no? Bien, y es muy interesante porque hay mucha bibliografía, justamente que lo que señala es esto, ¿no? Pone en evidencia, lo que hace es poner en evidencia esta situación de desigualdad generada por el sector salud, ¿no? Bien, dos o tres cositas con respecto a esto. Por un lado, cuando uno plantea estas diferencias entre lo público y lo privado, digo, son claras y concretas, ¿no? A ver, nosotros partimos de la base de que la salud es un derecho, ¿no? Y no hay otra posibilidad de garantizar un derecho que no sea a través del Estado, ¿no? El Estado tiene que tener una presencia fuerte. Necesariamente un sector, y bueno, lógicamente cuando el sistema de salud está gobernado por el Estado, por un ministerio, tiende a garantizar derechos, ¿no? No digo que sea directo, pero sí la posibilidad de garantizar derechos es importante, y sobre todo si hay una demanda de la propia ciudadanía respecto a una participación ciudadana que exija la garantía del derecho. Esto no ocurre con un sector privado. Fundamentalmente el sector privado no es un sector que garantice derechos. Será un sector que ofrecerá un servicio, mejor o peor, pero digo, no es la garantía de un derecho, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes, o por lo menos uno de los grandes puntos de diferencia entre uno y otro. Y lo mismo ocurre con respecto a otro de los valores del sector privado, que es la necesidad de generar lucro. Digo, son instituciones que tienen que hacer una diferencia fundamentalmente para poder subsistir, ¿no? Entonces, esto se lleva a contrapelo con la garantía de derecho. Y el otro valor que no es menor es el tema de la solidaridad. Fíjense que tanto el sector público como inclusive el de las obras sociales son dos subsectores en donde la solidaridad entre pares, la solidaridad entre generaciones es un valor importante. Digo, los seguros se basan en eso. Básicamente, parten de la solidaridad entre los diferentes miembros de la comunidad, fundamentalmente porque se reconoce que es muy difícil costear una atención ante una situación catastrófica. Entonces, aquel que puede, porque está trabajando, porque es más joven, etcétera, etcétera, digo, aporta a posiblemente algo que en este momento no utilice, pero sí posiblemente dentro de unos años, cuando digo esté jubilado, pensionado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro valor. Entonces, digo, hay estos tres valores que se cruzan fundamentalmente en los subsectores,
y que no son los mismos. El sector público, podríamos decir que no tiene intención de lucro, ¿no? Cosa que sí lo tiene el sector privado. El sector y no las obras sociales. Por el otro lado, la solidaridad es un valor fundamentalmente fuertemente sostenida por las obras sociales y también por el sector estatal, ¿no? Y finalmente, la garantía de derechos, que sí es patrimonio de los servicios públicos. Vuelvo a repetir, no de una manera automática, pero es el único que lo puede garantizar. Bien. Como planteaba, digo, dado este estado de situación, ¿no? Insisto, un sistema de salud que genera desigualdades por todos lados en lo que tiene que ver con la atención de la salud, ¿cuál es la propuesta o cuáles son las líneas, por lo menos para reflexionar y para trabajar, y en la cual muchos de nosotros venimos apostando, ¿no? Y venimos trabajando? Fundamentalmente en pensar en la lógica de un sistema nacional e integrado de salud, ¿no? Reconociendo de que actualmente, y después de este desarrollo histórico que ha tenido nuestro sistema de salud, estamos ante esta situación, una de las propuestas es poder avanzar en la línea de un sistema nacional e integrado de salud, a nivel nacional, ¿no? Fíjense que esto se viene pensando, por lo menos en los últimos años, en varios espacios políticos sanitarios. Fue, de hecho, uno de los intentos de torcer esta tendencia a lo largo de estos años, por allá por el año 73 al 76, el tercer gobierno peronista desarrolla esta idea y comienza a llevarla adelante. En aquel momento, el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no?, junto con los ministerios de salud de las provincias, empiezan a avanzar en un sistema nacional de salud, un sistema nacional integrado de salud, el famoso SNIS, que en varias provincias argentinas comienza a sentar, a marcar espacio, y queda violentamente interrumpido, como muchas cosas, por la dictadura militar, ¿no? Pero ya hubo un intento. Bueno, en la actualidad, lógicamente, en un escenario bastante diferente a aquel, pero con algunas características similares, la idea es nuevamente, poder pensar en un sistema nacional integrado de salud argentino. Idea que hay que poder pensarla, se dice, se enuncia fácilmente, pero hay que poder pensarla, y ahí es donde yo creo que este tipo de espacios, las cátedras, en las universidades, en las facultades del campo de la salud, son tremendamente auspiciosos que convoquen, inviten a la reflexión sobre esto, porque vuelvo a repetir, hay que poder pensarlo. Imagínense, si en el 74-76 esto estaba, el SNIS, estaba impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, hoy por hoy, y se avanzó porque había una articulación importante con los ministerios, y en un escenario de menor fragmentación como el actual, en este momento la tarea seguramente es mucho más titánica, ¿no? Pero bueno, hay que poder plantearlo. Hay que poder plantearlo y hay que poder pensarlo, y bienvenido, vuelvo a repetir, estos espacios de reflexión, ¿no? Bien, otro puntito que quiero tocar cuando yo hago mención a las desigualdades en la atención de la salud, para graficar y pensarlo ahora desde el lado de la población. Fíjense en lo que ocurre, vuelvo a repetir, también con nuestro propio sistema de salud argentino, ¿no? Fragmentado, segmentado, donde el rol
regulador y de gobernanza por parte de las autoridades públicas muchas veces se ve limitado. Fíjense, digo, hay por lo menos tres niveles donde uno puede observar la desigualdad, ¿no? Hay muchos más, pero digo, a mí particularmente me interesa señalar los siguientes. Por un lado, estos tres subsectores generan desigualdades en la cobertura de salud, ¿no? Yo les decía recién que según donde uno viva, en nuestro país o en nuestra provincia, la posibilidad de tener cobertura real, no formal, sino real, se ve por momentos dificultada según donde uno vive, ¿no? Le vuelvo a repetir, no es lo mismo vivir en las grandes ciudades o alrededor de las grandes ciudades que en las localidades más lejanas. No es lo mismo vivir en los barrios pobres de la periferia de las grandes ciudades que en el centro, ¿no? Entonces, digo, hay un problema, una desigualdad en la atención de la salud a cuenta de la cobertura. Aunque en realidad esta no es la principal, ¿no? En líneas generales, con los tres subsectores y con la presencia fuerte del sector público, la cobertura está relativamente garantizada. Hay un segundo escalón de desigualdad, que es la desigualdad en el acceso. Todos, en alguna medida, tenemos cobertura, ya sea por una obra social, por el Estado, pero a la hora de utilizarlo, a la hora de buscar la atención, cuando creemos que lo necesitamos, cuando sentimos que lo necesitamos, no todos accedemos de la misma manera. Digo, también nuevamente acá, todo depende de dónde se vive, dónde se reside, si se tiene trabajo, si se tiene cierto capital social o capital simbólico, porque también acá, por ejemplo, ser trabajador de la salud a muchos nos habilita a tener un acceso diferente que el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero claramente hay una dificultad y una desigualdad en el acceso, ¿no? Es un segundo nivel de desigualdad. Y finalmente hay un tercer gran nivel de desigualdad, que es la desigualdad una vez que estamos cubiertos. Pudimos acceder, hay una gran desigualdad en la calidad de la atención. Podríamos decir que para la misma situación no somos atendidos de la misma manera si ingresamos a tal establecimiento público, privado o públicos, ¿no? No somos atendidos de la misma manera. Los servicios de salud no atienden de la misma manera. Entonces, estas tres desigualdades de cobertura, de acceso y de calidad de atención son desigualdades que claramente hay que trabajar desde adentro de los propios servicios, ¿no? de las propias instituciones de salud. Bien, y es en esa línea donde un sistema más integrado va a seguramente disminuir las cuotas de desigualdad que el propio sector genera. Bien, digo, entonces, para resumir, ¿no? Los 3 o 4 grandes puntos que me parece importante rescatar, ¿no? de esta presentación. Lo primero es, digo, pensar a la salud-enfermedad determinada por estos determinantes sociales, causas sociales, ¿no? Hay causas sociales estructurales que no están dentro de la órbita del sector salud, y hay causas sociales que dependen de los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud son un determinante más, como bien lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Estos determinantes generan desigualdades en la situación de la salud y en la atención de la salud. Y dentro de lo que serían
las desigualdades en la atención de la salud, por lo menos tenemos tres grandes niveles. Desigualdades en la cobertura, desigualdades en el acceso y desigualdades en la calidad de la atención. Bien, particularmente nosotros en nuestro espacio, y no somos el único espacio que produce información epidemiológica en ese sentido, nos proponemos medir, poner en evidencia esta desigualdad, ¿no? Fundamentalmente porque entendemos que, medirlas, ponerlas de manifiesto, es un paso importante para después, a través de las políticas sanitarias, reducirlas. Y acá, por último, y me parece, en línea con lo que planteaban con la carta leída que Sergio mandaba, ¿no? A ver, un concepto emparentado con el de desigualdad, un concepto muy emparentado, yo dije recién las diferencias. Desde nuestra perspectiva hablamos de diferencias cuando las diferencias en salud dependen de factores biológicos o naturales, ¿no? Pero hay otro concepto muy relacionado que es el concepto de diversidad. También es una diferencia generada por lo social, por la cultura, etcétera, etcétera. Ahora bien, así como las desigualdades sociales, a nosotros particularmente nos parece importante medirlas, ponerlas de manifiesto, ponerlas en evidencia, para repararlas, porque entendemos que es una cuestión de justicia social reparar las desigualdades en salud, a la diversidad, que es otra diferencia generada por lo social, ocurre todo lo contrario. Hay que ponerlas en evidencia, pero fundamentalmente para preservarlas. O sea, a la diversidad hay que preservarla, a las desigualdades hay que repararlas, ¿no? Son dos concepciones totalmente, podríamos decir, polares, ¿no? Entonces, eso también me parecía importante traerlo a colación, porque muchas veces se confunde desigualdad con diversidad. Bueno, desde esta perspectiva que sostenemos nosotros, desde la epidemiología social, no son lo mismo, ¿no? Si bien son diferencias debidas a factores sociales, determinantes sociales, nuestro objetivo es ponerlas en evidencia para repararlas, mientras que las otras es para preservarlas. ¿Estamos? Bueno, yo, por mi parte, me gustaría hacer un alto y si hay preguntas, comentarios, bueno, abrir al diálogo. Bueno, muchas gracias, Juan. Y yo, si me permiten todos, ya que tengo uso de la palabra, quería hacer una pregunta. Vos hablaste del Sistema Nacional Integrado de Salud, que, bueno, intentó en su momento poner Carrillo, con un sistema de seguridad social, etcétera. Él no pudo lograr la unificación de un sistema que ya estaba bastante fragmentado en ese momento, pero hubo un gran avance en ese momento. Después hubo el intento en el 73-76, y luego hubo otro pequeño intento, si no me equivoco, alrededor del año 87-88, que tampoco tuvo éxito. Y en general lo que hubo una descentralización que sin financiamiento, o sea, dejaron de caer el sistema de una manera estrepitosa desde mi punto de vista. Ahora, con esta pandemia, nosotros hemos visto que han tenido que integrarse, lamentablemente, de una manera a lo mejor no correcta, pero de alguna forma se han tenido que integrar el sistema privado al público. ¿Vos pensás que puede continuar así? Si con esa integración que se pudo observar que era necesaria,
se puede avanzar un poco más o más rápidamente al sistema integrado de salud que pensamos? ¿Y qué rol jugarían en ese caso las prepagas, por ejemplo? No sé si fui clara en lo que preguntó. Sí, sí, se cortó un poquito, pero Ah, entiendo el sentido de la pregunta, lo entiendo. ok. A ver, yo acá, Cristina Fernández de Kirchner lo planteó muy claramente. No sé si habrá estudiado salud pública o no, epidemiología o no, pero dijo, la pandemia nos integró a las patadas. Bienvenido que ocurra, pero a mí particularmente, yo entiendo que lo que ocurre a las patadas no es de la mejor manera, ¿no? Particularmente, yo creo que la experiencia de la pandemia, digo, además de muy dura, viene siendo sumamente útil para ver qué se puede y qué no se puede. Pero yo creo que si no lo pensamos, no lo planificamos desde muchos lugares, de la academia, de los espacios políticos sanitarios, desde los propios ministerios, junto con particularmente primero digo, por las obras sociales, ¿no? Los movimientos sindicales, y por supuesto también, digo, las empresas de medicina prepaga, digo, no creo que en un primer momento estén, digo, muy interesadas, pero digo, me parece que hay que poder pensarlo y hay que poder planificarlo mejor. Vuelvo a repetir, digo, lo que ocurre muchas veces en el medio de la contingencia, digo, sirve para eso, ¿no? Uno tiene el temor que cuando pase la pandemia, digo, se vuelva otra vez a lo mismo, ¿no? Digo, no lo garantiza. Me parece, digo, que hay que poder, hay que pensarlo y hay que pensarlo mucho, ¿no? Y hay que pensarlo también justamente porque hay que poder dialogar justamente con sectores que, vuelvo a repetir, yo no lo estoy planteando en términos morales o éticos, pero tienen el fin de lucro, digo, como parte de su forma de sobrevivir, ¿no? Bueno, va a haber que sentarlos a la mesa, va a haber que hacer el esfuerzo, va a haber que poner toda la inteligencia como para poder juntarse y poder pensar algo. Y como todo proceso donde el poder está repartido, ¿no? No sabemos cómo va a terminar, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. El sistema de salud, digo, es una de las instituciones, o cúmulo, grupo de instituciones más complejas que existen, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la integración del sistema de salud, entre los actores del sistema de salud, hay que ver por dónde se empieza, por dónde se puede, qué acumulaciones hay, ¿no? Bueno, hay que pensarlo, yo creo que no está nada dicho, ¿no? Me parece que es parte de lo que hay que construir. Sí, ok. Era simplemente para poder filosofar un poco sobre este tema, ¿no? Que es tan complejo. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo, perdón, lo Julia. puedo hacer ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan. Muy linda, muy interesante. Son cosas que está bueno, como vos decís, que podamos empezar a charlar, a pensar y bueno, ver cómo se va hacia la integración, que bueno, creo que todos los que estamos acá estamos convencidos de que es lo mejor. Quería varias cosas, pero siempre me quedé pensando en eso que dijiste de, si bien muchos de nosotros no somos personal de salud, pero sí tenemos a veces por contactos acceso al sistema de salud, y aun cuando uno
está en una situación de que accede al sistema público, que en mi experiencia personal siempre ha sido muy bueno, también se ve vemos diferencias en el trato, ¿no? En esa cuestión del trato, que no es lo mismo como nosotros, digamos, cómo se trata a distintas personas. Y eso, hay algo que también tenemos que trabajar. Quería empezar por eso, porque me llamó la atención que lo mencionaste, que son otras de las desigualdades que tal vez son las más fáciles de corregir, o no, son las que no llevan plata. No sé si son fáciles, son las que no Tal llevan cual, plata. tal cual. Entonces me quedé eso dando vuelta, porque sinceramente cuando uno está en unas circunstancias que accede al sistema público, la verdad que debo decir que, o sea, todos los que nos hemos, creo yo, encontrado aún teniendo cobertura de obra social o prepaga, hemos pasado por circunstancias que nos llevan a tener una emergencia, ¿no? En el sistema público la atención es muy buena, es de calidad, uno al menos siempre queda eternamente agradecido, pero también ve esa diferencia. Y yo creo que no se hace de mala fe ni con mala intención, pero creo que es algo que tenemos que poder trabajar. Eso como primer disparador. Coincido, Julia, coincido plenamente con lo que vos traés, ¿no? Primero, pensarlo justamente como un determinante, ¿no? Y como estas causas sociales, ¿no? Que seguramente también hay que empezar a distinguir qué es lo que son, cómo operacionalizarlas, ¿no? Justamente es un determinante, un factor que está, digo, puesto en la institución. No es a cuenta del trabajador, la trabajadora, que seguramente también hay jodidos y maltratadores, ¿no? Pero digo, la cuestión es esto que está, es un modo de la propia institución que genera esta desigualdad y que claramente no pasa solamente por lo económico, ¿no? No pasa solamente por lo económico, es uno más, ¿no? Por eso, cuando uno habla de los determinantes sociales, mete en la bolsa, ¿no? o designa como social todos aquellos factores que lo podemos poner a cuenta de lo cultural, de lo económico, de lo propiamente social, ¿no? Por ahí es complicado hacer la distinción, pero no es solamente lo económico, ¿no? Hay algo en la cultura de las instituciones, digo, que hace que no se trate de la misma manera. Uno ha trabajado mucho tiempo en los servicios públicos de salud de la ciudad. Yo recuerdo, años atrás, cuando llegaba a uno de los grandes hospitales por La Guardia, una mujer que venía cursando un aborto, bueno, pobre mujer, pobrecita, digo, el destrato o el trato que tenía según La Guardia o según el día, ¿no? No era necesariamente por el trabajador o la trabajadora, sino digo, era la institución. Persona privada de la libertad, digo, a ver, el loco, digo, personas con problemas de salud mental, digo. Hay algo de la institución, digo, que no es fácil, que no alojan fácilmente estas situaciones, que no pasa por lo económico. Entonces, y ahí coincido, la tarea de reformular nuestros servicios, digo, pensando en un sistema nacional integrado, no pasa solamente por las grandes definiciones políticas de decir, bueno, vamos a articularnos, sino también, digo, las propias organizaciones de trabajadores en la práctica cotidiana también tienen mucho para aportar en esto, ¿no? Esto lo que vos traes es un claro ejemplo de un determinante social
a nivel del sector salud operando para generar desigualdades en la atención. Y que no tiene que ver necesariamente con lo económico. Con lo económico, ni con la infraestructura, ni con ninguna de las otras determinantes que son complejos. Totalmente. No, gracias. El ejemplo que iba es el ejemplo de, por ejemplo, un aborto espontáneo no es lo mismo que una persona, el trato no es el mismo, y realmente es cruel ver esas diferencias. Justamente a ese ejemplo me refería. Yo un pequeño ejemplo, hace muchos años, no voy a dar el nombre de qué instituciones eran las que estaban en juego, pero hicimos justamente, sin saber, estoy hablando hace más de 20 años atrás, hicimos una pequeña experiencia de trabajadores y trabajadoras de las guardias, éramos muchos residentes en aquel momento, y claramente de 3 de los grandes hospitales provinciales de la ciudad, y claramente había una situación de desigualdad en la atención de la salud, según el hospital, respecto del aborto, ¿no? A ver, digo, y casi podríamos decir, algo digo que era muy interesante, uno hasta podía, por lo menos podría hipotetizar que entre las mujeres de los sectores populares que concurrían al hospital, en el caso de estar cursando un aborto, había un conocimiento de cuál era el hospital menos maltratador, cuál era el hospital que garantizaba el acceso, ¿no? Digo, y uno lo veía, digo, en las consultas, ¿no? Había hospitales, digo, estamos hablando de 3 hospitales, había hospitales que casi no atendían esto, mientras otros, digo, presentaba. Entonces ahí claramente había una situación de desigualdad y no tenía que ver ni con la infraestructura, ni con la remuneración de los trabajadores, etcétera, etcétera. Los 3 tenían un servicio de tocogineco, guardia, etcétera, etcétera, las 24 horas, los 360 días al año, pero claramente había una construcción, una posición de la propia institución, que este problema, en 2 de los 3, este problema, por cuestiones religiosas, culturales, etcétera, etcétera, prejuicios, acá no se atendía, ¿no? Así que ese ejemplo que vos traes, bueno, esto claramente es lo que estoy señalando, una desigualdad. Bueno, y nuestra propuesta es poder ponerlas en evidencia, porque hay que trabajar sobre ellas. Sobre este pequeño ejemplo, como muchos más que podemos dar, fíjense que no hace falta una gran movida en términos de integración del sistema de salud. No hace falta que se junte el ministro, la ministra de Salud de la Nación, con los líderes de la CGT, ni con los CEO de las prepagas. A ver, los propios equipos de los hospitales pueden empezar a trabajar en tanto y en cuanto esto se construya como un problema. Hola Juan, entonces, ¿cómo te va? Fíjense, ¿cómo va? Mi nombre es Daniel Tolosa, no sé si te recordás, yo soy Daniel, el esposo de Cristina Carrillo, y lo recuerdo a Juan hace 30, 35 años cuando ingresó a la oficina de personal, cuando se iniciaba como médico generalista, ¿no es cierto? Bueno, me tocaba recibirlo a todos estos jóvenes que llegaban al hospital provincial, pero hay una etapa muy importante que me interesa que lo conozcan todos, porque Juan hizo parte de la residencia en el Centro de Salud número 9, el San Francisquito, el que está ahí pegado, por decirlo así, en el mercado de productores. Se ubican en la calle San Nicolás, 27 de febrero. Lo digo ¿por qué? Porque Juan estuvo en la trinchera. Y eso es muy importante, estar trabajando en un centro de salud
te da una sensibilización especial. No es lo mismo aquel trabajador de salud que, bueno, que está en un sanatorio, sin desmerecer nada, pero aquel que está en la trinchera, como lo llamamos nosotros, a aquellos que están en la línea de fuego, te va formando de otra manera. Y yo creo que lo escuchaba Juan hace mucho que no nos vemos, pero me enorgullece de que ese jovencito que le tomé los datos por primera vez haya llegado a ser este sanitarista que nos enorgullece. Un abrazo, Juan. Muchas gracias, Daniel. No me lo esperaba. Un gusto encontrarte. Gracias. Después podemos seguir charlando en privado. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera? Te hago una pregunta, Juan. ¿Cómo se pueden medir esas desigualdades de las cuales habló Julia también? Porque vos hablaste acerca de un proyecto para medir desigualdades en la calidad de la atención. ¿De qué manera se puede hacer eso? Sí, bien. A ver, esa quizás tu pregunta va a una cuestión más instrumental, donde la propia epidemiología ahí aporta herramientas, ¿no? No son muy complejas, digo, y podemos charlar en otro momento. Lo que a mí particularmente me interesa mucho es, cada vez que tengo la posibilidad de charlar con trabajadoras, equipos en un ámbito como este, es dejar sentado o correr el velo de esa obviedad de que nuestro sistema de salud es ideal, ¿no? No genera desigualdades, ¿no? Digo, este me parece el primer punto, ¿no? Después veremos cómo se mide. Y ahí digo, yendo a tu comentario o a tu pregunta, hay métodos de la propia epidemiología, algunos muy simples, otros un poco más complejos, pero son instrumentales. Lo interesante o lo importante es empezar a problematizar. Y la pregunta que yo hacía al principio de la charla, ¿no? Primero digo, tenemos que reconocer que nuestro sistema de salud genera desigualdades, y es lo que hay que modificar. Yo recuerdo, quizás estoy presuponiendo, y mal, pero entiendo que muchas de los que están acá presentes trabajan en el ámbito del laboratorio, digo, de bioquímica. Fíjense que yo recuerdo en una oportunidad, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud de la Nación como director de epidemiología, justamente a raíz de, seguramente muchos de ustedes conocen lo que es el sistema de vigilancia laboratorial en epidemiología, ¿no? el CIVILA, ¿no? Que hoy está integrado en otro gran sistema. Recuerdo que cuando trabajábamos con los referentes laboratoriales de las 24 provincias, muchos y muchas seguramente colegas de ustedes, había de hecho gente de la provincia, profesionales de la provincia de Santa Fe, uno de los grandes problemas que empezamos a construir en aquel momento fue que la red de laboratorios del sector público, aún inclusive para la vigilancia epidemiológica, la vigilancia laboratorial, era tremendamente desigual. Y fue muy interesante también porque se empezó a poner en evidencia que, por ejemplo, para garantizar cosas tan básicas desde el laboratorio, como es, por ejemplo, digo, la rutina de un laboratorio para el control de la mujer embarazada, a ver, digo, una mujer embarazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, no tenía mayores inconvenientes. Si esta mujer cursaba su embarazo en la Puna Jujeña, digo, o en la misma Patagonia, no podía, el sistema de salud, digo, no le garantizaba algo tan básico a esta altura de los tiempos como es una rutina de laboratorio, digo, de las 3 que se piden,
a lo largo del embarazo, digo, que no estamos hablando de la gran tecnología, digo, a ver, digo, una glicemia, digo, un urocultivo, digo, etcétera, etcétera. Digo, eso no estaba garantizado a las mujeres, digo, a las argentinas, según el lugar de residencia, ¿no? Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, también esta es otra de las cosas que a mí particularmente me parece interesante marcar. Cuando hablamos de desigualdad, no solamente hay que buscarla en términos de los grandes problemas de salud o enfermedad, digo, tuberculosis, desnutrición. A ver, digo, en situaciones más cotidianas, como es el acceso a ciertas prácticas que hoy por hoy damos por supuestos de que todos las tenemos garantizadas, bueno, esto hay que correr el velo, hay que desnudar si realmente es así. Y nos empezamos a llevar la sorpresa de que, vuelvo a repetir, abundan las desigualdades generadas por nuestro propio sistema de salud. Y está dentro de la posibilidad de los propios equipos solucionarlas, o por lo menos intentar, ¿no? Y vuelvo a repetir, una vez que uno empieza a pensar en estos términos, otra cosita que me parece interesante, dentro de la epidemiología, bueno, hay diferentes miradas, ¿no? Quizás la mirada más tradicional es aquella que mide promedios, ¿no? Promedia lo que pasa en la población. La que yo les estoy proponiendo es justamente la que no se sienta en el promedio, sino trata de ver las diferencias, los extremos de la distribución, ¿no? La desigualdad. Particularmente a nosotros el promedio no nos convence mucho. Lo que queremos mirar son los extremos de la distribución, porque es ahí donde hay que trabajar. Casi podríamos decir que nos llevamos mal con el promedio. Nosotros vamos más bien por los rangos, ¿no? Si se acuerdan de esta distinción o esta diferencia entre las medidas de tendencia central y las de los extremos, ¿no? Nosotros particularmente miramos, desde nuestra mirada epidemiológica, que miramos más los rangos que los promedios. Y hay que correr el velo de los promedios, ¿no? Acá Melina plantea la moda. La moda es también en alguna medida podríamos decir, una medida de tendencia, yo no diría de tendencia central, pero sí cuánto se repite, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Junto a las medidas de dispersión, la moda nos muestran de que, a ver, no es que tampoco desestimamos los promedios, pero no nos quedamos con el promedio, lo ponemos en contexto. Bueno, el promedio, pero en función de qué dispersión, y de cuál es la repetición más frecuente de la moda. Como para sintetizar y volver algo del tema de las mediciones epidemiológicas. Pero esto no nos quita el sueño. Digo. Fundamentalmente lo que tratamos de poner en evidencia es la desigualdad, las diferencias socialmente determinadas. Tampoco nos preocupa, digo, aquellas diferencias debidas a causas naturales, ¿no? Porque de hecho, cuando uno empieza a reflexionar en estos términos, les puedo asegurar que es difícil atribuirle a muchos de los problemas de salud una causalidad natural. Lo social se mete por todos lados, ¿no? Y cuando uno lo piensa en términos sociales, digo, hay una definición que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Hay que ponerlo en evidencia porque hay una cuestión de justicia social, digo. Si lo está causando un factor social, digo, es algo que se puede, por lo menos tiene chances de ser solucionado. Lo que es natural, no. Pero digo, lo social es una cuestión de justicia social. Y una pregunta, ¿qué tan posible usted ve esto de lograr una integración? ¿Es optimista? ¿Cómo? Porque si son cosas que se discutieron en los años 70, 60, ¿volvemos a discutirlos y lo seguiremos discutiendo eternamente? El campo de batalla está abierto.
no tengo la bola de cristal. Sí, yo creo, digo, a partir de esta tendencia que yo marqué a lo largo de estos 70 años, esta tendencia sigue y con mucha fuerza. Y lógicamente, digo, a ver, uno en política y en gestión de servicios de salud, no, es difícil hacer algo si uno no tiene poder, si uno no acumula poder, ¿no? Evidentemente, la acumulación de poder que hay que lograr para empezar a generar modificaciones de integración del sistema de salud son importantes, ¿no? Digo, porque cada vez es más desfavorable a propuestas como estas, ¿no? Pero bueno, digo, hay que intentarlo, y hay que ser, digo, inteligentes, creativos, digo, y ahí es sí donde yo pienso, bueno, la pandemia, ¿qué oportunidad da? Es un hecho tremendo, digo, pero ¿qué oportunidad da la pandemia justamente para esto, para avanzar en estas líneas de integración? Como diría Cristina, yo no lo dejaría solamente a cuenta de que nos unió a las patadas. Bueno, aprovechemos esto para ver cómo podemos pensar una integración. Me parece, digo, que hay que, en este sentido, hay que poder pensarlo. Y el escenario, como siempre, está abierto. Está abierto. Una pregunta, Juan. Cuando en un momento planteaste la necesidad de pensar entonces o planificar o tener un plan. Creo que quizás sea, o por ahí pase una de las claves como para ir en la discusión esta que vos decís, estos espacios como lo de la universidad o otros espacios que nos va a dar ahora la oportunidad de, cuando salgamos de esta pandemia, serían los lugares donde uno tiene que empezar a construir o a debatir o a poner las ideas de cómo poder lograr superar estas desigualdades. Pero fundamentalmente tiene que haber o deberíamos poder trazar un plan más o menos estratégico para poder darle una salida a esto y comenzar por lo que es lo más prioritario. Quizás a lo mejor tener criterio como para decidir qué es lo prioritario para ir llevando adelante, trazarnos este plan. Ahora, ¿desde dónde lo resolvés? ¿Desde un ministerio de salud? ¿Desde proyectos a nivel de nuestros legisladores? ¿Cuáles deberían ser esos lineamientos sobre los cuales deberíamos pensar esa planificación o ese plan? Sí. ¿Cómo lo ves? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo hay múltiples lugares donde uno lo puede ver. Lógicamente también hay que ver dónde uno está parado en ese momento. Digo, ministerio, digo, el poder legislativo, un espacio político, partidario, la academia, ¿no? Son todos lugares, ninguno por sí solo tiene todo el poder, digo. Pero me parece que también, digo, es interesante avanzar en esa línea, digo. A ver, me parece que hay que poder empezar a articular entre estos diferentes espacios de poder. Primero, digo, hacer un diagnóstico, también hacer un diagnóstico político estratégico de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, digo, en este momento, ¿no? Quizás si se logra acumular una cuota de poder que no está disponible en este momento, quizás dentro de un par de años se puede un poco más, ¿no? Pero me parece que también, digo, yo no creo que sea desde un solo lugar. Por supuesto hay lugares que habilitan más, pero fíjense, digo, siempre ustedes seguramente lo conocen a Mario Testa. Mario Testa es posiblemente uno de los sanitaristas argentinos más prestigiosos. Él, digo, está en este momento, digo, muy
ya es muy viejito, pero en varias oportunidades nos contaba, él tuvo la posibilidad en el 73 al 76 de participar en lo que fue el proyecto del SNIS, aquel SNIS del tercer peronismo, ¿no? Él siempre nos contaba, él era el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. En aquel momento, el actor estratégico que se conformó para avanzar en el SNIS fue ministro de Salud de la Nación, ¿no? Que en realidad era secretario de Salud, Liota. Los ministros de Salud de las provincias, los decanos de las facultades, de las universidades públicas, de las facultades vinculadas a la salud, particularmente medicina, ¿no? Ese fue, podríamos decir, él nos contaba, el actor estratégico que empezó a pensar, tenían llegada al presidente, ¿no? De hecho, cuando le llevan el plan a Perón, dicen, miren, nosotros venimos por esto, vamos a integrar este sistema de salud que está fragmentado. Imagínense, estamos hablando 40 y pico de años atrás, mucho menos fragmentado de lo que es hoy, ¿no? Y siempre Mario Testa cuenta de que Perón les dijo, muy lindo el plan, muchachos, pero hablaron con los compañeros de la CGT, porque también era otro actor, digo, en aquel momento de mucho peso, ¿no? Bueno, ahí, fíjense, digo, la anécdota es muy interesante porque muestra que aún inclusive Ministerio de Salud de la Nación, ministros de salud de las provincias, actores tan importantes como ser del sector académico de las universidades públicas, hoy podríamos incorporar a otros más, pero bueno, digo, aún inclusive, y llegada al presidente, ¿no? Aún inclusive con eso no bastó en aquel momento, sino se sentó a discutir con la CGT, digo, con el movimiento sindical. Bueno, digo, la tarea, así que, bueno, por donde se pueda. Pero digo, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y yo creo que no hay que dejar ningún espacio sin convocar, por eso vuelvo a repetir, es muy interesante poder discutirlo en espacios académicos como este, ¿no? Claro. Sí, porque lo que se ve así, por lo que vamos llevando el hilo, o lo que se me viene, ¿no? Es que más que integrar a veces los fragmentos, tenemos que integrar intereses. Porque ese es el tema. Vos podés trazarte un plan, pero a la larga hay intereses que juegan, son espacios de poder bastante importantes y que a veces hacen mella a nuestra democracia. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Y yo sé, digo, para dónde estás apuntando, pero fíjate también vos qué llamativo. A ver, yo particularmente vengo del campo de la salud pública, ¿no? Digo, he trabajado en salud pública, bueno, recién Daniel me deschavó, pero digo, siempre lo he pensado desde acá, desde el sector público, ¿no? Yo les confieso, digo, y es también, digo, algo importante a tener en presente, nosotros en nuestra reflexión de integrar, nunca pensamos como un aliado con el cual compartimos mucho, y con el sector sindical. Vuelvo a repetir, las obras sociales son un sistema solidario, no son un sistema con fines de lucro, ¿no? Entonces digo, tienen un punto en común que no es menor con la salud pública, ¿no? Entonces digo que en años nos hayamos visto como adversarios, me parece que flor de juego le hicimos a sectores con los cuales sí, yo creo, no soy ingenuo, pero creo que no va a ser fácil
quizás nunca se pueda, digo, integrarse, pero bueno, no lo sabemos. Pero bueno, digo, hay que empezar a reconocer estratégicamente, hay que hacer un análisis estratégico de qué sectores, son más, tenemos más puntos en común y empezar a hacer esta acumulación. La academia también es otro, ¿no? Digo, cuando digo la academia, las universidades públicas, digo. No pueden estar fuera del debate. Una cuestión que me quería recordar y que tiene que ver con estas estrategias. En el año 90 estábamos sufriendo todo un proceso del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y se presentaba un problema muy grave en el hospital, en el caso del hospital provincial, en todos los hospitales. ¿Cuál era? Que los trabajadores iban a los sanatorios a hacerse atender y allí se les cobraba un plus. Y bueno, la situación económica no era muy buena. Entonces yo decía, bueno, la gente que decía, si el doctor Herman atiende en un sanatorio, pero también atiende en un hospital provincial, me voy a verlo al hospital provincial. Entonces se atendía allá, no se le cobraba el plus. Pero bueno, se desangraba el hospital, ¿no es cierto? Porque, y sobre ese desangre, esa pérdida que tenía el hospital público, se pusieron a pensar y se creó el hospital de autogestión, una ley nacional, que permite, porque sigue estando todavía, donde los hospitales públicos le cobren la atención del paciente que tiene obra social. Sobre el nomenclador nacional que se tiene, se detecta el paciente que tiene obra social y a través de las oficinas de facturación se le cobra a la obra social correspondiente. En caso de no querer pagarla, porque bueno, suceden esas cuestiones, ¿no es cierto?, que nadie quiere perder, se tomaba en cuenta la superintendencia de obras sociales y allí sí se le cobra. O sea que se van armando las cuestiones, a veces van apareciendo las ideas. Sí, bueno, tal cual digo, esa es una herramienta, que me parece, digo, es muy interesante. Pero fíjense, digo, bueno, el ejemplo que trae Daniel también es muy interesante para poder ubicar una cosa. Digo, las herramientas en sí necesariamente no son ni buenas ni malas, ¿no? Una herramienta como la que Daniel está marcando, puesta al servicio de pensar un sistema nacional integral de salud, no solamente es necesaria, sino que digo, es adecuada. Digo. Ahora, como herramienta también puede servir mucho para avanzar y seguir potenciando esta fragmentación. Porque yo también me acuerdo, digo, había hospitales en aquel momento, sobre todo en los 90, era muy, muy complicado, donde de la mano del desfinanciamiento del Estado, ¿no? Veían como una fuente de financiamiento captar a personas con obra social. Porque, digo, y esto generaba automáticamente el descreme, ¿no? El descreme de los sectores más pobres, porque bueno, se encontraban con que el hospital público, digo, estaba primero en la cola alguien con obra social, ¿no? Entonces, digo, esta herramienta, digo, que puede ser muy interesante, digo, si uno no está atento, digo, puede generar otra cosa, ¿no? Puesta al servicio de otro proyecto, puede generar otra cosa totalmente diferente que genera más desigualdad, ¿no? Bueno. Acá Ivana dice, el subsector privado se financia por las obras sociales. No sé si sigue estando Ivana. Sí, ahí está. Desde ya, bueno, Ivana, sí, coincido. A ver,
otro punto muy importante y que no es menor, yo no lo nombré. En realidad en nuestra sociedad, en cualquier país del mundo, hay cuatro formas de financiar los servicios de salud, los sistemas de salud. Una es presupuesto estatal, ¿no? El propio Estado, parte de su presupuesto, lo destina al gasto en salud, así se llama, ¿no? Gasto en salud. Si ustedes revisan, por ejemplo, lo que es la estructura del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, o del gobierno nacional, del gobierno provincial o del gobierno municipal, el presupuesto tiene una estructura determinada y hay un renglón que dice gasto en salud, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Una segunda forma, vuelvo a repetir, es a través de seguros obligatorios. Todas aquellas personas que tienen trabajo formal, por ley se les retiene un pequeño porcentaje que va a la obra social. Un seguro, nosotros acá en Argentina le llamamos obra social, pero esto, digo, el concepto es seguro obligatorio. Es como, en algún punto, digo, similar al del auto, ¿no? Uno no puede circular si no tiene un seguro, es obligatorio. Una tercera forma es el seguro voluntario. Nosotros acá le llamamos las medicinas prepagas. Aquel que tiene, que quiere y fundamentalmente puede, a su vez, compra un seguro voluntario. Y el cuarto mecanismo, que es el más regresivo de todos, es el pago de bolsillo. Cuando una persona va a la farmacia o va a un establecimiento privado y paga de bolsillo, el pago de bolsillo es el cuarto mecanismo y es el más regresivo posible. Digo, porque vuelvo a repetir, no hay, por lo general, el gasto de los servicios de salud es elevado, no hay forma de que una persona con de su propio bolsillo, salvo que tenga mucho dinero, pero si tiene mucho dinero, compra un seguro, no va, digo, y paga de bolsillo. Les hago una pregunta. De los sectores sociales, ¿quiénes creen ustedes, vuelvo a repetir, como forma de pago de salud, es lo más regresivo que hay? De los sectores sociales, ¿quién es el que más pone de su bolsillo para atender las cuestiones de salud o enfermedad? ¿Los sectores ricos, privilegiados, los sectores medios o los pobres? Claramente son los sectores pobres, ¿no? Digo, fundamentalmente porque, digo, llegaron al hospital y el hospital no da el medicamento, o el ecógrafo no anda, o el laboratorio esto, ¿no? Entonces hay que ir y poner un manguito, ¿no? Y esto quizás no es mucho dinero en términos absolutos, pero en términos relativos, lo que eso implica en los recursos que ingresan semanalmente o mensualmente para esa familia es muy alto. Entonces, esa forma, el pago de bolsillo, es también un indicador privilegiado. Hay muchos países que lo miden a través de, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares. Es uno de los indicadores más, un indicador privilegiado para medir desigualdad en la atención de la salud. Mientras más alto en el país, más desigual es. Y cuando uno entra, digo, es muy representativo de los sectores más pobres. Porque justamente lo que está indicando es todo aquello que el Estado dejó de hacer, dejó de financiar con su propio presupuesto, y es el ciudadano o la ciudadana la que de su bolsillo lo tiene que poner. Y a ver, y claramente no todos tienen que, están digo, expuestos a la misma situación. Acá Melina decía, los bajos, los más vulnerables. Sí, Guillermo. Bueno, Juan, no sé si hay alguna otra pregunta, pero la verdad que muy buena tu charla, tú nos abriste la cabeza así para seguir pensando y seguir trabajando, ¿no? en estos espacios. Desde ya te invitamos a integrar el staff de nuestra Cátedra Libre para que nos des otras charlas.
Bueno, la verdad que yo particularmente, para mí un gusto y les agradezco mucho la convocatoria. Les agradezco mucho la convocatoria. Bueno, estoy viendo varios compañeras, compañeros, amigos, amigas. Así que un abrazo muy grande a todos los presentes. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Un tema que sería interesante, que creo que vos lo manejás por tu trayectoria, es también lo que significa el PAMI. Como también otro de los espacios donde también existen desigualdades o se generan también desigualdades. Desde ya, es muy interesante, pero les doy... Por eso, pero sé que es otro tema, pero sería interesante... Está presente acá con nosotros el director del Policlínico, PAMI 1, que me parece que viene siendo una experiencia espectacular. Guillermo García, ¿no es cierto? Me parece que perdón, ¿quién acá es? se los presento, está Guillermo García, Horacio García. No lo conozco, pero me dijeron, sí, me lo han marcado por ahí, Iris creo, que estaba Iris Valle. ¿Sería Guillermo que me dijeron, García? Sí. Guillermo García. Sí. Acá le doy el micrófono a Guillermo. Qué honor, me gustaría conocerla. Para nosotros. Muchas gracias. En la cartilla me derivaron al PAMI 1. Muy buena atención, PAMI 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Además, es un gusto estar acá, encontrar gente querida, conocida, una querida coterránea como Julia Crico, además de compañera. Los dos somos nacidos en Reconquista, de allí venimos. Y bueno, sí, con gusto. La verdad que gracias por permitirme participar, estar acá. Es un gusto, compartimos con Juan muchas cosas y este es un tema muy importante, creo yo que no se puede pensar esto desde otro lugar que no sea desde la política, en el concepto de la disputa que hay que poner en juego cuando hay que tensionar diferentes intereses. Y sí creo que podemos dar cada uno desde nuestros espacios. Yo recordaba cuando hablaba, ¿te acordás, Juan, cuando hablaba con Rita Barata, allá en la Maestría de Salud Pública, cuando ellos contaban cómo habían iniciado el proceso con el cual después alcanzaron la ley del Sistema Único Sanitario en Brasil? Fue una construcción de mucho tiempo, de muchos años, que inclusive había comenzado, ella contaba, casi en la clandestinidad, en pleno proceso de la dictadura. En el trabajo, eso sí, como decía Perón, con la comunidad organizada, ¿no? con la participación no solo de los profesionales, de los sanitarios, sino de todos aquellos intereses. Y dentro de esos intereses están el movimiento obrero organizado, está la comunidad organizada con sus distintas organizaciones sociales, y creo que todas ellas deben ser partícipes de esta disputa y de este debate y de esta discusión. Es tanto por arriba como por abajo que hay que llevar adelante esta construcción. Bien, como decía Cristina, creo que amerita que encontrarte con Guillermo, entonces, en un tema que también... Para hablar de PAMI. Sí, desde ya lo convocamos. Y realmente... No será, perdón. El PAMI, digamos que atiende a todos los jubilados, también es una forma de ir a una unificación del sistema, porque ahí sí tenemos el sistema unificado.
Sí, Julia, tal cual. Es así. Y realmente muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Es un honor. Yo no sabía que vos eras quién eras. Pero gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, si no hay ningún otro comentario, les agradezco a todos la presencia. Y esto está siendo grabado, así que después tenemos un espacio donde subimos todas las charlas. Ustedes ya lo saben. Todavía no tenemos organizadas las próximas charlas, les pedimos disculpas a los que siempre asisten, les vamos a ir avisando con tiempo. Porque en estos tiempos hay gente que no encontramos, gente que no puede, porque están todos trabajando afuera. Así que bueno, nos estamos viendo y muchas gracias por todo. Gracias Juan, gracias Guillermo, gracias a todos los que participaron y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, muchas gracias. Muchas gracias.